Esta semana hablaremos del workflow del análisis orientado a objetos en su segunda parte, que consiste en la realización de los casos de uso. Recordemos que la semana anterior finalizábamos el workflow del análisis orientado a objetos en su primera parte, que consistía en la extracción y identificación de las clases borde, las clases entidad y las clases control necesarias para el sistema de información. Cuando nosotros hablamos de la realización de los casos de uso, no es más que modelar estos casos de uso en función de las clases que compondrán nuestro sistema de información. De tal manera que modelaremos la implementación o la realización de estos casos de uso por medio de las clases entidad, las clases borde y las clases control definidas. El procedimiento que vamos a llevar a cabo para la realización de los casos de uso lo podemos resumir en 4 pasos. En el primer paso vamos a llevar a cabo los diagramas de clases para cada uno de los casos de uso. Es decir, que como resultado tendremos un diagrama de clases por cada caso de uso definido en nuestro sistema. Una vez hemos elaborado los diagramas de clases, deberemos de elaborar los diagramas de colaboración. Para elaborar los diagramas de colaboración necesitaremos hacer uso del modelo funcional de nuestro sistema. Recordemos que el modelo funcional del sistema de información lo hemos definido al momento de extraer las clases entidad cuando elaboramos y definimos nuestro modelo funcional. En este modelo funcional se encuentran los escenarios de cada uno de los casos de uso. Se debe de elaborar un diagrama de colaboración por cada escenario. Posteriormente a los diagramas de colaboración, realizaremos los diagramas de secuencia. De igual manera, para cada diagrama de colaboración existirá un diagrama de secuencia. Es decir, que por cada escenario de nuestro sistema de información tendremos como resultado un diagrama de secuencia. Para finalizar, tendremos o elaboraremos el diagrama de clases combinado, que no es más que la relación de todas las clases, entidad, borde, control y actores de nuestro sistema de información para poder implementar el sistema. Esta semana abordaremos el paso número 1, que consiste en la realización de los diagramas de clase, los diagramas de colaboración y los diagramas de secuencia, y el diagrama combinado lo explicaremos la próxima semana. Para poder comprender este contenido vamos a trabajar con el sistema de información que hemos venido estudiando a lo largo del desarrollo del curso, que es el sistema de registro de notas. Recordemos que este sistema de registro de notas apenas es un pequeño módulo de un sistema completo de registro de notas. Este módulo solamente contiene el requerimiento funcional: inscribir materias, consultar notas y agregar notas. Y los actores participantes en estos 3 procesos de este sistema es el administrador académico, el estudiante y el docente. De igual manera, al momento de la extracción de las clases de este sistema de información, se definieron las clases entidad estudiante, la clase entidad notas, la clase entidad inscripciones y la clase entidad materias. Las clases borde definidas para este sistema fueron la clase borde inscribir materia, la clase borde consultar notas, la clase borde agregar notas y la clase principal. Recordemos que estas clases borde son el resultado de la interfaz necesaria para que el medio ambiente o los actores puedan comunicarse con el sistema de información, que sería este corte que encontramos acá entre administrador académico e inscribir materias, la interfaz necesaria para que el estudiante pueda consultar notas y la interfaz necesaria para que el docente pueda agregar notas. En este caso, esta interfaz para que el docente pueda consultar notas es exactamente el mismo formulario que utilizará el estudiante para consultar notas. Por esa razón, como resultado, en las clases borde tendríamos 3 clases borde y la clase principal del sistema de información. También identificamos
tres clases control: la clase control inscribir materias, la clase control consultar notas y la clase control agregar notas, que me permitirán encapsular cada uno de los casos de uso: inscribir materias, consultar notas y agregar notas. Para elaborar los diagramas de clases de cada uno de los casos de uso, recordemos que será un diagrama de clases para inscribir materias, un diagrama de clases para consultar notas y un diagrama de clases para agregar notas. Nos vamos a ir a la fase de análisis en nuestro proyecto y vamos a crear nuestro primer diagrama. En este caso, el diagrama de clases inscribir materia. Para poder elaborar este diagrama de clases, debemos de auxiliarnos de la descripción detallada del caso de uso correspondiente. En este caso será el caso de uso inscribir materia. El caso de uso inscribir materia, en su descripción paso a paso, nos dice lo siguiente. El estudiante proporciona al personal de administración académica su código de estudiante y el código de la materia inscribida. Debo de pensar cómo realizaría yo este procedimiento al momento de implementar el sistema de información con las clases que yo ya he definido anteriormente. Es decir que participa el actor estudiante y participará el actor administrador académico. El estudiante le va a proporcionar al encargado de administración académica su código de, dice el caso de uso, su código de estudiante y el código de la materia que desea inscribir. El encargado de administración académica deberá introducir el código de estudiante y el código de la materia en el sistema de información. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Pues lo tendría que realizar a través de una clase borde que ya hemos identificado anteriormente en el sistema. Las clases borde identificadas en el sistema: tenemos la clase borde inscribir materia, consultar notas, agregar notas y la principal. Para este caso deberá ser la clase borde correspondiente, inscribir materia. Una vez el encargado de administración académica ha escrito el código de estudiante y el código de la materia a inscribir en la clase borde inscribir materia, esta clase borde inscribir materia deberá, si le damos seguimiento al caso de uso, dice, se verifica el código del estudiante. En el segundo paso se verifica el código del estudiante y el código de la materia. ¿A dónde se va a verificar el código del estudiante y el código de la materia? En las clases de entidad correspondientes donde está almacenada esta información. Para este caso sería la clase entidad estudiante y la clase entidad materia. Pero este formulario, para poder ir a verificar a la clase entidad estudiante y la clase entidad materia, deberá de transferir la información a una clase encargada de encapsular este caso de uso, que en este caso será la clase inscribir, la clase control inscribir materia. Y tenemos este modelo. El estudiante proporciona los datos al encargado de administración académica, el encargado de administración académica registra los datos en el formulario. Una vez registrados los datos en el formulario transfiere los datos a la clase control inscribir materias, y la clase control inscribir materias deberá de verificar el estudiante y deberá de verificar la materia. Si el estudiante y la materia son válidos, entonces transferirá un mensaje al formulario y el formulario deberá de llevar a cabo alguna acción. Si nosotros observamos, la acción que va a llevar a cabo está definida en la descripción detallada. Dice, si estos son válidos, se pide al estudiante el número de grupo a inscribir y se lleva a cabo la inscripción. Es decir,
que si son válidos le va a solicitar el número de grupo a inscribir y el encargado de administración académica ingresará el número de grupo en el mismo formulario y el formulario transferirá ese número de grupo a la clase control inscribir materias, que estará esperando ese dato para almacenarlo en una clase entidad que deberá ser la clase entidad inscripciones. Al momento de agregar la clase entidad inscripciones, vamos a eliminar las relaciones de cardinalidad que no las utilizamos en este diagrama, no son parte del modelo, sino que solamente del procedimiento de realización del caso de uso. O sea, es decir, en resumen tendría la clase estudiante, el estudiante proporciona los datos al administrador académico, el administrador académico escribe un formulario, el formulario los transfiere a la clase inscribir materia, la clase inscribir materias hace la consulta de la validación del estudiante y la validación de la materia. Si son válidos, lo transfiere al formulario y el formulario solicita al administrador académico el grupo. El administrador académico ingresa el grupo en el formulario, lo transfiere a la clase control y la clase control lleva a cabo la inscripción. Ese es el procedimiento. Si no nos llegaran a aparecer estas relaciones, entonces tendríamos que colocarlas como asociaciones entre los actores y las clases. Probablemente no les aparezcan. Si no les aparecen, entonces hay que agregarlas como una asociación. Lo vamos a representar como estereotipos y ya tenemos nuestro primer diagrama de clases para el caso de uso, inscribir materia. Llevaremos a cabo el segundo diagrama de clase. Les recuerdo que para cada caso de uso se elabora un diagrama de clase. Pasaremos al diagrama de clases consultar notas. Nos vamos a ir al análisis. Vamos a agregar un nuevo diagrama de clases y este será el diagrama de clases consultar notas. Este diagrama de clases consultar notas, para su realización deberemos de revisar la descripción detallada de este caso de uso. La tenemos acá. Primer paso. Dice que el estudiante o docente ingresa el código del estudiante a consultar. En este caso de uso puede llevarlo a cabo el estudiante o lo puede llevar a cabo el docente. Este docente va a escribir, o este estudiante va a escribir el código del estudiante a consultar. ¿A dónde lo va a escribir? En una clase borde definida para el sistema para este proceso. Tendrá que ser una clase borde, en este caso será la clase consultar notas. Esta clase borde deberá de transferir esa información a una clase control que será la encargada de encapsular todo el procedimiento del caso de uso. Y luego dice, se muestra un listado de las materias inscritas y las notas obtenidas. En este caso, esta clase control va a ir a extraer la información a la clase inscripciones y a la clase notas. Las relaciones de cardinalidad en este diagrama no se utilizan, por lo tanto hay que eliminarlas. Y podemos recorrer el procedimiento. Dice, se muestra un listado de las materias inscritas y las notas obtenidas. ¿Cuál sería el procedimiento? El estudiante ingresa su código de estudiante para consultar las notas. Este código de estudiante es transferido a la clase control. Esta clase control extrae o solicita las inscripciones hechas por ese estudiante en la clase entidad y una vez tiene en su poder las inscripciones realizadas, solicita las notas correspondientes a esas inscripciones, las transfiere al formulario y el formulario las despliega para que las pueda visualizar el estudiante. En este momento hemos llevado a cabo la realización de este caso de uso definido desde el punto de vista de los actores en la fase de requerimientos, ya a través de
las clases de nuestro sistema de información. Una vez hemos elaborado el segundo diagrama de clase, tendríamos que hacer el tercer diagrama de clase para el caso de uso, agregar notas. Nos vamos a la fase de análisis y agregamos un tercer diagrama. Este sería el diagrama de clases, agregar notas. Sería el diagrama de clases, agregar notas. Este diagrama de clases, agregar notas, seguiría el mismo procedimiento. Tendríamos que revisar la descripción detallada y en base a la descripción detallada deberíamos de seleccionar los actores participantes, la clase borde participante, las clases control participante y las clases entidad para su realización. Este diagrama perfectamente lo podrán realizar ustedes. Esto ha sido todo por esta semana. La próxima semana estaremos hablando de la forma de elaborar los diagramas de colaboración, los diagramas de secuencia y los diagramas combinados.